Mañana informativa, entre octubre y marzo los caudales de los ríos disminuirán un 17% si se compara al año pasado, esto como consecuencia de la dura sequía que vive la zona norte y centro del país. Y la verdad es que ya más allá del centro, se está desplazando hacia el sur cada vez más. Las localidades entre Salamanca y Copiapó serán las más perjudicadas con el déficit, el que podría alcanzar hasta, escuche bien, el 90% del caudal. Estamos hablando del agua de deshielo, o sea, la que nos proporciona la acumulación normal, que no tenemos ahora. ¿Cómo enfrentar el panorama? Carlos Recondo está con nosotros, él es director nacional de INDAP. ¿Cómo está? Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, las cifras, de nuevo, los números son los que nos hacen la mejor foto de lo que está pasando. Informe Nacional de Disponibilidad Hídrica para la temporada riego 2019-2020. Proyecta déficit de hasta 90% en caudales y un déficit promedio de la temporada de casi el 50%. ¿Cuál es la zona más complicada? Bueno, yo diría que las zonas más complicadas son la región de Coquimbo, por cierto, y la región de Valparaíso. Y especialmente en las zonas de secano, donde no tienen riego, zonas de secano donde está concentrada fundamentalmente la ganadería. En el caso de Coquimbo es básicamente los crianceros que tienen ganadería caprina. En el caso de Valparaíso, un mix entre gente que está con ganadería caprina y también bovino. Y es la más afectada porque son zonas, como decíamos, de secano, donde mayoritariamente esa ganadería está sobre la base de la pradera natural que crece en la medida que hay agua, que llueve. Si no llueve, como ha ocurrido, y tú das la cifra de los déficits, hace ya bastante tiempo, no hay pradera natural, por lo tanto se acabó el forraje, por lo tanto no es sustentable mantener en el tiempo un sistema de producción como esa ganadería que se ha estado dando en el secano. Por lo tanto, hoy día la parte más urgente, la emergencia más dura, y lo que hemos visto a través de este canal, en fin, y de todos los noticieros, la situación grave que vive la ganadería, los animales muriéndose, animales muy, muy delgados, y esto es un problema de déficit de forraje. Ahora, el INDAP, que nos corresponde a nosotros atender a la pequeña agricultura, a los pequeños productores, hemos concurrido para ver esta emergencia, para atender esta emergencia, sobre todo en estos aspectos más graves del corto plazo, que son la muerte de los animales o el déficit de forraje. Y hemos concurrido con ayuda directa a los agricultores desde Atacama, en las 6 regiones que ya están declaradas de emergencia agrícola. En esas 6 regiones hemos concurrido con recursos para adquisición de forraje, para adquisición de medicamentos, de antiparasitarios, ayuda puntual para enfrentar esta situación grave que están viviendo una cantidad muy importante de ganaderos, tanto en Coquimbo como en Valparaíso. Cantidad muy importante. ¿Cuánta gente es la que vive de la ganadería en estos sectores? Bueno, en Coquimbo, en el caso de Coquimbo, especialmente en el sector del interior, claro, nosotros tenemos aproximadamente más de 5.000 productores, agricultores, que se dedican a la ganadería caprina. Esos son 400.000 cabezas, poco más de 400.000 cabezas de ganado de cabra. Ya. Vamos aprendiendo, quiero conocer más de la realidad. Entonces tenemos que la zona de Coquimbo, crianza de caprinos, alrededor de 400.000 cabezas para unas 5.000 personas que se dedican a la producción. Lo pregunto porque es justamente esa zona y otras de la quinta que están más afectadas. O sea, el déficit de la estación grande en Las Ramadas llega al 90% y más. No estamos hablando ya de un hecho puntual. No se trata aquí de no querer ayudarlos. Pero cuando hablamos de ayuda pública, como INDAP, estamos hablando de entrega de forraje, fundamentalmente. La pregunta es, ¿tú puedes entregar de manera eficiente una ayuda cuando es un hecho puntual, excepcional? Pero esto ya parece no ser una excepción. Entonces mi pregunta es, ¿qué se está pensando para orientar a estas personas, al menos 5.000, solo en esa zona, para que piensen en hacer otra cosa? Y lo pregunto porque aquí tenemos hábitos arraigados en la costumbre. Esa gente se ha criado toda la vida. Hay zonas que son famosas por el queso de cabra, ¿no? Por la leche de cabra, en fin. Entonces, ¿cómo convences tú a esa gente? Bueno, buen punto. Este es el gran desafío que tenemos ahora, es cómo efectivamente
vamos modificando ese sistema de producción que, como hablábamos fuera de pantalla, no es sustentable hoy día. Así como lo conocemos. Así como lo conocemos y dadas las condiciones climáticas que vamos a enfrentar de aquí hacia adelante. Este déficit hídrico que estamos viviendo es un déficit hídrico que probablemente está instalado, estos efectos de cambio climático, por lo tanto estamos en una constante. Ahora, ¿cómo hacemos eso? La buena noticia es que los propios crianceros se han ido convenciendo que este sistema no es sustentable y nosotros tuvimos, junto con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, una reunión hace unos días con organizaciones de crianceros y la verdad que ellos mismos nos están planteando la posibilidad de cambiar este sistema de producción. Cuando tú me dices, esto está muy arraigado, esto es una forma de vida, es cierto. Esto ha sido una forma de vida, los famosos crianceros transhumantes, porque hay una condición además que no hemos comentado. Son crianceros que no son propietarios de terreno. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, no son propietarios de terreno. Entonces, son propietarios de ganado y han recorrido con su ganado los cerros, las zonas del interior, que son o terrenos fiscales o terrenos de particulares que los autorizan a que recorran. Y pasten. E incluso hay convenios con Argentina porque llegan hasta las veranadas del sector del límite con Argentina para que durante el verano puedan tener los animales. Esa ha sido la forma de vida de miles de personas en esa zona. Hoy día, claramente, esa pradera natural no va a crecer más y por lo tanto no va a haber alimento para eso. Por lo tanto, es cambiar el sistema de producción. ¿Cómo se cambia el sistema de producción? Claro, aquí, ¿A dónde nos vamos? No es que dejen de criar cabras, No, es porque cambiar el sistema de producción. Algunos probablemente van a ir dejando de criar cabras, Claro. porque están en zonas demasiado lejos, demasiado adversas. Y hoy día cualquier sistema de producción en el que tú estés pensando, tienes que pensar en que lo que produces lo tienes que vincular al mercado, tienes que ser capaz de vender. Y en las condiciones de producción en esa zona es muy difícil vincularse activamente a los mercados y además es muy difícil producir conforme a los requerimientos sanitarios de hoy. Los requerimientos sanitarios de hoy es que tú tienes que vender, si vendes alimentos, tienes que ser un alimento de calidad, inocuo, sano, etcétera, etcétera. Y si no tienes agua y no puedes obtener, por lo tanto, resolución sanitaria para vender de manera adecuada lo que produce, se te empieza a dificultar mucho el sistema de producción. Entonces, estamos avanzando hacia sistemas más concentrados, estabulados, en que puedan entregarle la alimentación directamente en un recinto cerrado, y por lo tanto producir leche y mecanizar sus sistemas de ordeña y mejorar la calidad de la leche que producen para producir quesos que sean comerciables. Carlos, déjame sí, adelante, un solo punto. Adelante. Es que ahí la dificultad que tenemos para eso también es que cuando tú te vas a un sistema de producción que es estabulado, digámoslo, o confinado, requieres mayor productividad porque tienes que traerles el alimento. Por lo tanto, tienes que mejorar la genética de ese ganado. Entonces, los desafíos son arduos. No es un desafío de mediano plazo, de que podamos resolver esto. Algunos probablemente lo van a poder adoptar y otros no. Y otros probablemente van a tener que ir dejando esa actividad. Ahora, también esto coincide que hay mucho pequeño agricultor de esa zona que ya es gente mayor, que los hijos no se quedan porque buscan oportunidades en otros sectores, por lo tanto, la gente ya va quedando ahí. Por naturaleza se van desapareciendo esas tradiciones por un cambio generacional. ¿Se ha hecho algún estudio también del impacto del tipo de crianza? ¿A qué me refiero? A veces somos muy críticos desde distintos actores en este escenario con cierto tipo de cultivos agrícolas. La pregunta es, ¿hay cierto ganado que sea más nocivo pensando en el contexto hídrico que tenemos hoy día? Por ejemplo, recuerdo que en algún momento los mismos caprinos fueron muy complejos en su manejo por el aumento del volumen de su población en Juan Fernández. El caprino es un animal que es altamente erosivo y erosivo distinto al bovino. Da la impresión de que come más profundo, pela más, en definitiva, los terrenos. ¿Hay algo de eso también o no? Sí, claro. El ganado caprino tiene esa dificultad que como tú señalas, porque han habido también experiencias de desarrollar la ganadería caprina en zonas donde hay mejor pradera, en la zona sur, donde tienes una abundancia de pradera, tienes abundancia de pasto, pero también tiene algunas dificultades en el manejo. Tiene dos problemas. Uno, que
que hay que manejar muy bien el talajeo, porque efectivamente cortan muy a ras y van perjudicando la pradera. Y además, la presión que hacen sobre el suelo al pisar también van compactando mucho el suelo y físicamente le van provocando al suelo una alteración para la producción de pradera. Entonces, estamos ahí en un círculo. Lo van en un círculo impermeabilizando naturalmente. Exactamente. Entonces, tú tienes que ver cuál es el régimen de producción. Pero tenemos ejemplos en la región metropolitana que vale la pena mostrar. En media hectárea, 300 cabras en leche, con sus crías y sus crianzas, todo en media hectárea, sin producir una hebra de forraje, ni nada, todo comprado. Le compro la alimentación a 300 hembras que están en producción de leche confinada, en media hectárea. Y produce leche que se vende a la industria y que se produce queso. Completamente rentable. 300 cabras en media hectárea. Ahora, eso es una realidad que es posible. Es posible cuando se te dan ciertos escenarios, por cierto. Tienes a la industria al lado, tienes la posibilidad de comercializar, etc. Pero lo que te quiero señalar es que se pueden modificar los sistemas de producción para adecuarlos a la realidad que les toca vivir. Los crianceros de esa zona tienen una complejidad adicional, que es estar lejos, están en el interior, están lejos de los mercados, hay claramente una falta de agua para las resoluciones sanitarias, para poder hacer los procesos además de mejor manera. Pero bueno, todo ese desafío tenemos que enfrentarlo porque hay ahí 5.000 chilenos que viven y tienen que buscar la mejor manera para sobrevivir. Sí. Y eso el INDAP tiene que ayudar. Hemos tratado solamente un aspecto, más bien enfocado en lo que pasa con esos productores caprinos, ¿no? Pero no es lo único que sucede, hay otro tipo de ganados también, y también está la producción agrícola. Y cuando tenemos un déficit promedio de la mitad, 50% de los caudales, la pregunta es, ¿cuál es la proyección que hacen ustedes? ¿Se ha reactualizado la proyección? ¿Se ha hecho mesas de técnicas con meteorólogos, con especialistas en cambio climático? Porque claro, una cosa es lo que tenemos instalado temporada 2019-2020, pero otra cosa es, a ver, señores, en 2 años más nos quedamos sin agua. ¿O qué hacemos? Bueno, el gobierno y el presidente Piñera ha sido claro, estableció esto como una prioridad, definió una institucionalidad para enfrentar el tema de la sequía, ¿no es cierto?, tanto las medidas de largo plazo como las medidas de corto. En eso hay una mesa instalada en que la preside el ministro Moreno, el ministro de Agricultura, etcétera. Ahí hay una institucionalidad funcionando que además crea mesas regionales en cada región, especialmente las 6 que están en emergencia agrícola, y hay tareas inmediatas. El agua para las personas, que es clave. Los sectores urbanos, gracias a Dios, no tienen problemas, no lo van a tener esta temporada, y ahí serán las inversiones de las empresas sanitarias las que tienen que ir asegurándolo en el sector urbano. En el sector rural tenemos mayor problema y ahí también hay medidas. Tú sabes que en el sector rural mayoritariamente el agua potable se entrega a través de los sistemas de agua potable rural que son construidos por el Ministerio de Obras Públicas. Hay más de 1.700 en todo Chile, no son suficientes, hay mucha gente todavía que no accede al agua potable. Ahí hay una tarea, hay una inversión importante que se ha definido para mejorar los sistemas de agua potable rural y para generar nuevos sistemas de APR. Y desde la perspectiva nuestra, desde INDAP, nosotros también, en el mediano plazo, ¿cómo disponemos de esta agua? Claramente lo que tú señalas, los menores caudales ha disminuido, tenemos que acumular. Hay un déficit de obras de infraestructura para embalsar, un déficit de 40 años que no se han hecho las obras que se requieren. Ahora el presidente ha priorizado 26 embalses hacia el futuro, pero eso hay que hacerlo, es una tarea de largo. Y en el mediano plazo es cómo usamos mejor el agua que tenemos. Y nosotros hemos incorporado en el INDAP, como tú señalas, una mesa y un equipo de expertos en cambio climático. Fernando Santibáñez, un académico connotado y conocido, Rodrigo Calleja, Felipe Martins, gente externa, pero expertos que nos están ayudando a empezar a generar también, a crear conciencia, grandes reuniones con nuestros pequeños agricultores, seminarios, creando conciencia cuál es el efecto del cambio climático sobre la agricultura, cuáles son las medidas de adaptación que va a tener que ir incorporando la agricultura para enfrentar esta nueva realidad. Y en el corto, en materia de riego, nosotros destinamos un presupuesto importante, 15.000 millones para riego. Solamente este año, 15.000 millones que van a significar tecnificar riego y por lo tanto 6.500 nuevas hectáreas incorporadas al riego.
Hoy día la pequeña agricultura no supera las 70.000, 80.000 hectáreas bajo riego y de eso el 20% debe ser riego tecnificado. Ya. Por lo tanto, tenemos ahí un desafío, un delta. un desafío importante. Y ese 80% que falta por tecnificar, ¿en cuánto tiempo tienen Bueno, como meta poder realizarlo? Si nosotros siguiéramos los ritmos que estamos este año, nosotros impactamos más o menos en un 10% adicional. O sea, ¿Cómo se podría acelerar ahora, eso? acelerar Por el escenario que tenemos, ¿no? en el escenario que tenemos. Nosotros destinamos este presupuesto que te he señalado, que es de 15.000. INDAP. Pero adicionalmente hemos podido incorporar presupuestos de los gobiernos regionales. Otros 15.000 millones de gobiernos regionales. Ese es otro presupuesto. Ese otro presupuesto, pero que los gobiernos regionales lo canalizamos a través de INDAP para ir tecnificando el riego de los pequeños agricultores. ¿Cuál es la ayuda más eficiente que están entregando, cree usted, por parte de INDAP? ¿A qué me refiero con eficiencia? La que esté sirviendo más. Le voy a plantear lo siguiente, tal vez de manera errada, solamente una percepción. Hay inversiones que concitan una utilización de recursos no menor. Mi pregunta es si están lo suficientemente de acuerdo al contexto actual. Por ejemplo, embalse. Eso es de obras públicas. Pero uno se preguntará, ¿necesitamos tanto embalse como solución hoy día? Si el embalse embalsa agua que hoy día no está cayendo. Entonces, ¿qué vas a embalsar? O, por ejemplo, algunos ven como una herramienta, antes era el subsidio para la profundización de pozos, ¿cierto? Pero si la napa está seca, ¿qué sacas con entregarle tu subsidio si vas a hacer un hoyo de 500 metros para sacar 2 gotas de agua, si ya la napa también depende de lo que cae desde el cielo, digamos? Bueno, en a ver, buena parte. Los antecedentes que hemos recibido, en fin, es que hay agua. ¿Ah? Hay agua subterránea, hay hay caudales que efectivamente el agua se vierte al mar, hay cantidad importante de agua que se pierde, entre comillas, ¿no? Bueno, tenemos que ver cómo somos eficientes en utilizar esa agua que se pierde o en extraer el agua subterránea que existe. Nosotros estamos trabajando en eso. Tenemos un déficit, así como tenemos un déficit en los grandes embalses, también tenemos un déficit en microembalses que pudiésemos... Los famosos tranques. Tranques, microembalses, microtranques, que hay muchas cuencas pequeñas que es posible avanzar en eso. Hay ejemplos en otros países vecinos, Brasil, que ha avanzado muchísimo en materia de microembalses. Estamos trabajando en eso para detectar, nosotros le hemos pedido a todos los directores regionales que nos hagan el catastro de las mini cuencas que tienen en su región y dónde es posible pensar en microembalses, para dar ese paso de ir avanzando también en estas mini obras que son mucho más asequibles que los grandes embalses que, como tú mismo señalabas, se requiere mucho tiempo para una obra de esa envergadura. Pero microembalses que pueden favorecer a la pequeña agricultura es lo que estamos trabajando. También las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, y lo que va a venir, y ya está instalado, ya es ley, es que las aguas subterráneas tenemos que medir de cuánto es el acuífero que tenemos y medir la extracción. Hoy día la pequeña agricultura, la mediana, todos van a tener que tener caudalímetros, medir exactamente la extracción, comunicar esto a un nivel central para que se vaya también evaluando el uso que estamos haciendo de los acuíferos. El recargo de acuíferos también es una medida que se está implementando en varias regiones. ¿Qué es el recargo de acuíferos? El recargo de acuíferos es que cuando tenemos agua en forma más natural, no en las épocas de riego, ¿no es cierto? Cuando tenemos lluvia, es acumular agua para que el propio suelo infiltre el agua, las napas y recupere el acuífero. Se llene el estanque. Se llene el estanque. Hay experiencias realmente muy exitosas en la región de Atacama, incluso, en que se está trabajando mucho en eso y con mucho éxito. Todas estas medidas son posibles, lamentablemente no son de un día para otro, pero se están planificando, se están haciendo porque claramente el cambio climático nos ha golpeado y nos está señalando esto es lo que viene para adelante y usted tiene que estar preparado y adaptarse a este nuevo escenario. Pero déjame decirte que esto también abre en la agricultura, para no entregar solo noticias tan negativas, preocupantes, también te genera oportunidades. La zona sur del país, centro-sur del país, empieza a tener, dado este cambio climático, oportunidades de diversificar su producción y de avanzar hacia cultivos más rentables que los que tenía históricamente.
Y es por eso que la fruticultura está avanzando hacia el sur. En la Araucanía, por ejemplo, está iniciándose muchas inversiones en materia berries, avellano europeo, frutales, incluso viñas. Y esto también en la pequeña agricultura. Entonces, hay oportunidades que también el cambio climático nos entrega y tenemos que aprovecharlas. Esta jornada aparece una publicación que me parece bien interesante de parte de los exportadores, haciendo énfasis en los avances positivos que ha tenido nuestro nivel de exportaciones no mineras, que en 45 años por primera vez estamos sobre el 50%. O sea, Chile, que siempre se piensa que seguimos siendo un país que tira puro cobre para afuera, no, el 52% es exportación ya no minera. Y buena parte de esa exportación tiene que ver con agricultura, ¿verdad? Alimentos. ¿Cierto? Ya, como es tan importante este factor en la exportación, ¿cuál es la proyección que hacen ustedes en INDAP y en todo el sector respecto al impacto en este instante de la crisis hídrica y la sequía en nuestra exportación? El calibre de la fruta que se exporta, el tamaño, su calidad, ¿se va a ver impactada? Bueno, toda esa producción es producción que está establecida bajo riego. Tecnificados. Riegos tecnificados y no tecnificados. Todavía ya. Tenemos en frutales riego por tendido. Ya. Pero hasta aquí la buena noticia es que en todas estas cifras que hemos hablado, los embalses es lo único que tienen un poquito más de agua que lo que tuvieron el año anterior. Sin embargo, todavía hay un déficit conforme a los datos históricos. Pero el agua que está embalsada permite mantener el riego y por lo tanto garantizada esta producción a la que tú señalas. Al menos por esta temporada 2020. Por esta temporada. Ya. Ahora va a depender un poco el comportamiento de la nieve, el comportamiento para volver a embalsar y poder utilizar las superficies de riego que hoy día está. Pero todas esas superficies tienen, hablábamos recién, hay muchas plantaciones de frutales que son exportación y que se riega por tendido. Bueno, hay que avanzar a la tecnificación. Yo te hablaba del 20% en la pequeña agricultura, pero en la agricultura mediana y grande, que es la exportadora, tiene el 30% tecnificado. Es poco. Es poco. Es súper poco. O sea, tenemos una brecha muy importante. Entonces también hay un esfuerzo que tenemos que hacer, y los propios agricultores, en avanzar en mejorar el uso del agua que tienen, mejorar la tecnificación para ser más eficiente en el uso de este recurso. Pregunta, ¿usted conoce, por ejemplo, perdón Carlos, a propósito de algunos cultivos que han estado en el ojo del huracán, sobre todo en esta época, sobre todo en Petorca y en las zonas con mayor escasez y tensión hídrica? ¿Qué porcentaje de la producción de paltas de mediana y gran talla, digamos, de explotación, tiene tecnificado su riego? Su riego, sí. Yo diría que mayoritariamente, en el caso de la palta, yo no... ¿Más del 50% de los productores? Sí, yo creo que sí, de todas maneras, porque si tú te fijas, el desarrollo de la producción de palta en los últimos años ha sido plantación en cerros. O sea, poder plantar en cerros, ni una posibilidad si no tiene riego tecnificado. De manera que en ese cultivo particularmente creo que el nivel de tecnificación es altísimo. Independiente de que tú tengas tu riego tecnificado, que tengan las paltas en los cerros, que le estén metiendo todo ahí el esfuerzo para hacer más eficiente tu cultivo, ¿es presentable seguir explotando en una zona donde ya no tienes agua? Y donde hay familias que están acarreando agua en bidones, o sea... Sí, camiones de aljibe y en fin, claro, tenemos una dificultad. Ese es el nivel que llegamos. La definición es clara. Prioridad, estamos ante un problema de déficit hídrico. Definición clara del gobierno. Primero, las personas, ¿no es cierto? Tenemos que tener garantizado el abastecimiento de agua para las personas. Segundo, el agua para las distintas actividades productivas, entre ellas la agricultura. ¿Qué ocurre con el tema de cultivos como este, que son muy intensivos aparentemente en el uso del agua? El crecimiento del cultivo de palta hace unos años atrás no teníamos un problema que tenemos hoy día de agua. Por lo tanto, todos aplaudíamos el crecimiento que Chile tenía en materia de producción de palta y también te lo llevo al tema de la producción forestal. Y eran sectores que generaban empleo, generaban actividad económica, exportábamos más y todo el mundo lo aplaudíamos. Si hoy día la dificultad es que se nos cortó el agua, entonces el problema es de aquí para adelante. ¿Cómo enfrentamos? Lo más probable es que
no va a poder seguir habiendo plantaciones de paltos en todas las regiones que conocemos donde ha crecido el cultivo de palta. ¿Cómo se prohíbe eso? No es que se prohíba, lo que pasa es que... ¿Cómo se controla? Estoy pensando en el escenario futuro, ¿ah? Sí, Y no solamente con las paltas, por ejemplo, con la almendra, que también consume cualquier cantidad de litros de agua por cada unidad de producción. Pero, por ejemplo, en el futuro, ¿cómo se piensa regular esto? ¿Se va a poder regular o no? Se va a poder regular y se va a regular solo, creo yo, porque no solo, pero como vamos a tener que administrar el agua, como tenemos un problema de déficit hídrico, tenemos un problema de menos agua, esa menor cantidad de agua va a haber que administrarla muy bien. Claro. Se está trabajando en la institucionalidad de cómo administrar el agua. Esto está en el Parlamento, el Código de Agua, y entre ellos están las organizaciones de usuarios. El agua para el riego en Chile la han administrado siempre los agricultores. Los propios agricultores han administrado el uso del agua para el riego. Por lo tanto, las organizaciones de usuarios son muy importantes. Y serán ellos mismos quienes van a tener que ir regulando el uso del agua. Y conforme a esa disponibilidad es que yo voy a poder tomar las decisiones si puedo ir al cultivo de palta, puedo ir al cultivo de almendra o puedo ir a otro cultivo. Si no tengo suficiente agua conforme a lo que me pide la palta, no podré poner palta en esos lugares. Claro, entonces, por eso te digo que se va regulando. Ahora, así como te señalaba que en el sur se van a abrir región posibilidades para otros cultivos porque van a tener agua, en esta zona es que probablemente van a disminuir algunos. El tema es que para algunos la autorregulación no es solución y no funciona, y así ha quedado mostrado porque hay lugares que están bastante estresados y se sigue cultivando de manera bastante indiscriminada sin mucha norma. Entonces, cuando tenemos un contexto y una cancha tan distinta como ahora, donde tiene sequía y escasez hídrica. Pero no es autorregulación. No es autorregulación porque efectivamente lo que va a ocurrir es que la institucionalidad va a determinar en las disponibilidades, y todas estas exigencias de medir los consumos nos va a permitir tener mucho más información que la que teníamos en el pasado. Y por lo tanto, las organizaciones de usuarios van a saber de qué disponen, de cuándo lo disponen, y por lo tanto van a saber cuál es lo que tienen para usar y no tienen para usar. Es un poco el modelo que se ha implementado en la fiscalización de la pesca. Medir, por ejemplo, cuando se mide talla de la especie, la provisión, ¿verdad?, la captura, la cierta protección, ¿verdad?, al menos por temporadas acotadas. O sea, a lo que voy es que en el futuro, en estas zonas que estén más complejas, se pueda decir, o alguna autoridad puede decir, no, ¿sabe qué? Usted tiene una, no sé, 50, 100 hectáreas, bueno, aquí este fruto no me lo va a poder explotar. No puede poner aquí porque no es viable. Pero mire, yo creo que en eso las personas siempre tienen una conducta racional. ¿Siempre? ¿100%? Sobre todo cuando las decisiones económicas siempre son racionales. Claro. Si viablemente no te da... Efectivamente te dicen, esta es el agua que tienes, y yo con esa agua no puedo poner palto. ¿Cómo voy a poner? No puedo correr el río si son 1.000 lucas las que estoy invirtiendo. O tal vez lo puedes tener, pero va a tener una palta a 15.000 pesos el kilo, digamos. Exactamente. Porque va a tener que traer el agua quizás de otro. Y la rentabilidad es que logro exportar a 25, no a 15. Entonces, en ese sentido va a haber ese proceso de regulación. Lo que sí tiene que haber es certeza de que efectivamente del agua que se dispone la vas a poder tener. Y esos son las obras de riego y esos son los sistemas de la tecnología que te pueda ir señalando que efectivamente dispones de una cantidad de agua determinada. La certeza. Carlos, dentro también con el afán de ir aprendiendo, ¿no? Dentro de los productos que tenemos, sobre todo los que hoy día son estrellas, porque empezó a ingresar hace muy poco tiempo la cereza a China, ni más ni menos. Ahí sí que tenemos clientela. Y un volumen muy relevante. Ya. Sí. La cereza consume mucha agua, ¿no? Mire, no soy especialista en el tema. Yo creo que consumen la agua como en promedio, como cualquier otro frutal. Sí es un cultivo que requiere más cuidados, porque se afecta muy duramente con las heladas y con las lluvias. Y por lo tanto la inversión en ese cultivo es alta, porque hoy día casi nadie invierte sin asegurarse un techo, porque la lluvia en el momento que está la fruta puede liquidar completamente la cosecha. Tiempo, sobre todo. Una lluvia o la nevada, como pasó hace poco tiempo. El año pasado tuvimos un granizo salvaje en algunas zonas felizmente acotadas, pero tuvimos que concurrir ahí también de emergencia para fruteros, para pequeños agricultores que cultivaban arándanos, etc. Le hago esta pregunta como para saber, por ejemplo, de los cultivos hoy día más exitosos,
¿cuáles son los más eficientes en agua? Como para pensar, mira, ¿sabes qué? En el contexto hídrico que tenemos, no sé, deberíamos pensar en darle duro al arándano. O, ¿cuál es el que consume menos agua? Estoy pensando en el factor agua. Yo diría que en general el éxito de la agricultura chilena ha estado en el desarrollo de la fruticultura, por un lado. La fruticultura, en términos generales, el consumo de agua es similar en todos los cultivos. O sea, aquí el tema gravitante. Pero hay algunos que consumen ultra más que otros. O sea, por ejemplo, el almendro, el palto del almendro son dos de los que más consumen, a diferencia de otro tipo de productos. No tengo el dato exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que el gran desafío, volvemos a lo anterior, el gran desafío es que todos esos cultivos tengan riego tecnificado. Porque por mucho agua que utilicen, si uso tecnificado, voy a bajar a la mitad probablemente la demanda de agua. Y además de la tecnificación, el reciclaje del agua, la reutilización, evitar la que se pierda. Este plan que hablamos, que el presidente de la República lo definió claramente, entre las medidas de largo plazo no están incorporadas todas aquellas. La desalinización del agua, la infiltración de acuífero, las posibles carreteras hídricas, etcétera, etcétera. Habrá que evaluar todos esos proyectos. La desalinización claramente está cada día siendo una práctica más habitual porque el costo de la energía ha bajado, porque se han incorporado nuevas fuentes de energía, gracias a Dios, y eso ha permitido una baja en el costo de la energía y eso permite incorporar las plantas desalinizadoras. En el norte la minería está usando activamente y también para agua de consumo de personas y eso obviamente que se va a ir incorporando porque tenemos fuentes de agua. Lo que no hemos tenido son, por una parte, las obras. De mar para la agricultura queda impecable, ¿sirve? Bueno, ¿O tiene algún tipo de impacto en los cultivos? Entiendo que tiene algunas necesidades de mayor tratamiento en algunos cultivos, pero también es perfectamente posible para el uso de las personas, de manera que es una alternativa muy, muy viable. Carlos Recondo, director nacional de INDAP, gracias.